de una charla que se hizo compleja pero se simplifica. Porque en realidad todo termina siendo 3 o 4 signos. Eso es lo que nos tiene que quedar. Pero una suerte de presentación o conferencia que tenemos en una cosa. Internamente es difícil que nos cambie el término de anarquismo presentable, ¿no? Pero ahora tenemos que llamarle espectro de placenta o PAS, por las siglas en inglés, placenta acrílica spectrum. Un poco les resumo acá las recomendaciones de la FIGO y el diagnóstico o la denominación. Aquella placenta que no se puede separar espontáneamente después del parto o que separarla implica una hemorragia importante. La placenta está plantada directamente sobre el neometrio sin decisiva interpuesta, sin la capa de Bush, que es la fibrina que tiene que separarla y que se divide según la tecnología actual, en adherencia normal al neometrio, lo que nosotros es la placenta ácreta, de una invasión normal, que es la placenta íncreta, hipercreta, y que la tenemos acá con normalidad, con decidua. La mayoría, afortunadamente, van a ser acretismos, donde no hay decidua, pero el neometrio no ha sido invadido. La placenta íntegra, donde sí se penetra el neometrio, y la placenta práctica, poco frecuente, pero de la forma más cerca. Acá lo tienen también en sus distintas formas. Recuerden, para estudiar la misma tecnología de placenta, tenemos una placa foliar en contacto con el feto, la sustancia placentaria, una placa basal el complejo retroplacentario, que son los vasos que tenemos por detrás de la placenta. Bueno, un poco la importancia, que es una causa todavía importante de muerte en países desarrollados también. La movilidad depende de la extensión de la neoambularización, que es algo que contribuye al problema de esta patología. Y bueno, la etiopatogenia estaría en el trofoblasto, pero o en la vascularización de la zona de la vesícula. Factores de riesgo, saben que hay un montón, pero hay 2 factores que son los que tenemos que tener muy en cuenta. A veces tener en cuenta tantos factores nos lleva a falsos positivos o negativos. Yo creo que el paso más importante para que no se nos escape el diagnóstico es interrogar a la paciente. Mirar si tiene una cicatriz cesárea previamente o interrogarla si nos damos cuenta que tiene una cesárea previa y desde ya la placenta previa. Son los grandes factores que intervienen en este diagnóstico. La problemática de esta patología es cómo se están incrementando los nacimientos por cesárea. Fíjense que la tasa mundial es del 21%, se proyecta para en los 90 el 7%, se triplicó en ese tiempo, y se proyecta para el 2030 un 29%. Latinoamérica y el Caribe, 43%, se proyecta para el 2030 más del 50% de nacimientos por cesárea. ¿Quiénes tienen pocas cesáreas en los países muy subdesarrollados? Porque no tienen acceso a la cesárea. Bueno, primer paso, porque creo que después de lagunas, porque son los elementos que yo puedo conocer que estamos hablando, ¿no? Lo importante es hablarnos un poco. Primer paso, evaluar la probabilidad, porque algún signo son muy sutiles a veces, que el neometrio está un poquito desgastado, que me parece que hay un poco más de vascularización, si yo no estoy muy habituado a ponerme cómo todas las pacientes y ver cómo es mi carga normal, o si le cambió el TRF y entonces me parece más vascularizado.
Los estoy haciendo un corte sagital y me parece que no hay complejo electroplacentario. Siempre algún signo vamos a poder inventar. Entonces, primero tener en cuenta si hay terreno. O sea, si la paciente merece tener un organismo placentario, no lo que dice, hay hallazgos de espectro de placenta áfrica en casi todos los lugares. 98% según sus autores. Pongan que es un poco menos, 80%. Pero atención a esto. Lo que primero hay que tener en cuenta, y vuelvo acá, estos son los factores que propone FIGO, pero definitivamente hay que tener en cuenta la gravedad de cada factor. Grado, radiación, endometritis, etcétera. En estos casos, tratar de medir el miometrio por debajo de la placenta. Si tenemos un miometrio de 5 milímetros, esa paciente no tiene mucho riesgo. Es un miometrio que se va a poder controlar bien después del parto y tiene muy poco riesgo de tener una complicación. Cuidado con aquellas placentas que, las arterias sobre todo, están atrapadas, porque se cerró el cuello, no pueden salir, pero con maniobras se va a poder extraer. No hay una adherencia normal, es una retención normal que no se considera espectro de placenta. Ahora, lesión del espesor total de la parenterina, ya sea por uterina o por cesárea, acá sí aumenta el riesgo significativamente y sobre todo cuando la placenta está en el segmento inferior. Una placenta previa ayudada no tiene asociación importante. Y ahí es donde tenemos que ver qué paciente merece y qué paciente no merece. Yo les voy a mostrar algunas cifras. Placenta sobre una miometramina o una perforación uterina por el grado de azogénica, la chance es muy baja, 4%. O sea que todos los factores de riesgo que tenemos en la cabeza hay que discriminarlos un poco según la importancia. Miometramina de mioma subseroso que no hayan alcanzado la cavidad en un riesgo. Y acá sí, la forma más peligrosa, placenta previa o placenta baja con una cicatriz de cesárea anterior. Aumenta el riesgo de sangrado, baja con fertilidad del segmento inferior, podemos incidir en el segmento inferior y alcanzar directamente la placenta y desde ya lesiones vecinas. Acá tienen la relación, en la próxima se nos muestra un gráfico. Sin cesárea anterior, la chance de paz es muy baja y va aumentando progresivamente con el número de cesáreas. Y fíjense que cómo aumentan las cesáreas, pero de la mano de la placenta previa oclusiva total. O sea, una cesárea y sin placenta previa 3,3 y va aumentando según aumenta la placenta previa oclusiva, según aumenta el número de cesáreas y la relación con el riesgo. O sea que es un dato que tenemos que tener en cuenta que lo todo eso. Otros factores de riesgo que están mencionando actualmente es la fertilización in vitro con transferencia de embriones sin que haya propuesto una causalidad aparente y el embarazo femenino. ¿Qué nos dice este enunciado? Que el PAS es un espectro, no una condición binaria, sino que no es un presente ausente, que a veces en el mismo hecho placentario pueden convivir diferentes grados de invasión. De ahí va a haber que valorar cada uno de los síntomas. Algunos aspectos que la vejiga, algo represionada, para que podamos ver todo el segmento. Los dos abordajes dan información. En muchas ocasiones en pacientes de riesgo podemos combinar ambos abordajes, el transvaginal y el transabdominal, que es lo que le pongo acá. Para el transabdominal pueden intentar, como está bastante cerca, utilizar el transductor de alta frecuencia, lineal, siempre con estar perpendiculares a la pared del útero, no presionar
para que no desaparezca la zona hipercónica, tratar de estar habituados, como dije antes, a lo que es la vascularización que vemos normalmente con nuestro equipo, y si hemos cambiado mucho el PRF y la ganancia de dolor que nos haga sospechar una vascularización excesiva. Si bien el momento ideal es después de las 28 semanas, porque los signos se potencian, se ven más claramente, voy a terminar la charla mostrándoles un caso de sospecha confirmada en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir cada signo? ¿Sí? Tener en cuenta que el diagnóstico prenatal falla mucho, sobre todo en la placenta ácreta. En la íncrita y en la epércrita va mucho mejor, pero en la ácreta fallamos mucho en el diagnóstico. Estos son los signos que ustedes conocen, que ahora vamos a ir mencionando un poco. Acá se los puse de manera simplificada, pero alguien se quiere llevar la clasificación de este grupo de trabajo, este grupo europeo de trabajo en PAS. Acá tienen las distintas hallazgos, la zona hipercónica retropresentaria, las lagunas, el apartamento de la vejiga, el miometrio adelgazado, el agrupamiento presentario y la masa trofílica y lo que más o menos significa cada uno. Y en el color, la hipervascularidad periférica, ahora se los voy a mostrar. También la subplacentaria. Por eso cuidado, que si tenemos muy bajo el PRF y vamos por el lado de la placenta bajo la presión, no alarman demasiado que se trata de una cuestión. Los vasos puente, ahora vamos a ver, vasos nutricios en las lagunas, y esto con la ecografía 3D, que no utilizo para bueno, una de las características que tiene el atletismo placentario, aparte de la adherencia, es que hay mucha neovascularización que se ve en la cirugía, pero en la ecografía lo podemos ver como vasos fuertes. Generalmente son formas severas, íncrita y aguantable, porque son vasos perpendiculares al eje mayor. Lo podemos ver así a modo B o así de un vector. Bueno, más de lo mismo. Hay algunos falsos positivos difíciles de identificar. Esto que les estoy mostrando acá es una adenomiosis. Es un endometrio aumentado de tamaño e hipervascularizado. ¿Qué es lo que me puede ayudar? Bueno, tiene cesárea previa, no. ¿Tiene laguna? No. Entonces, ¿tiene antecedentes? Ojalá la ecografía previa con la adenomiosis, sí. Bueno, eso nos puede ayudar un poco. Pero en la práctica, ese signo solo vuelve al principio. Vamos a terminar encontrando, digamos con detalle, nos volvemos fanáticos de esto, vamos a encontrar signos muy frecuentemente. ¿Qué son las lagunas? Bueno, se asume que como el tejido placentario está más profundo, alcanza a las arterias radiales. La dilata le da mayor velocidad de flujo y hace que los corticoides se alteren y formen lagunas. Nada, un dato para que tengamos una info sobre cuál es la génesis de estas lagunas, pero es el signo ecográfico más común de espectro de placenta ácreta. Habitualmente están más cerca de la placa basal. Son varias y muchas veces confluentes. Pueden tener áreas anecoicas en el medio de la placenta con bordes ecogénicos, generalmente son infartos placentarios, y pueden tener lagunas placentarias donde van a haber flujo que se ve, no toma color, pero lo ven esa movilización con modo B, tampoco le presten atención. Acá tienen a la izquierda lagunas anormales, forma anormal, bordes no reforzados, y acá hay las anecoicas aisladas que no representan
velocidad. Estas que están muy cerca de la placa boreal, y sobre todo cuando lo coloquen en color, estas no se van a colorear y las lagunas presentadas sí se van a colorear, a veces con un poco de intensidad. Las lagunas, confluentes, a veces son bastante fáciles, es el signo por excelencia de la especie de placenta. Acá la diferencia entre lagos y lagunas, un poco la forma. Lo más importante yo les diría que los lagos no siempre son redondeados, pero pueden llegar a la sangre de movimiento lento, los pueden llegar a comprimir con el traductor, mientras que las lagunas realmente son elipsoides y sobre todo van a tomar señal de color. Es decir, poniendo el color, las lagunas, los lagos van a ver el flujo como ves, pero el Doppler no lo va a detectar y los infartos no tienen tendencia a correr. Acá tienen lagunas bien vascularizadas y acá tienen arriba a la izquierda los lagos placentarios que no se van a vascularizar, acá un infarto, acá otro lago placentario. Vuelvo a repetir, el color va a ser la gran solución. Invasión biometral sobre los fácil. Ustedes ven que protruye la placenta, que lo pueden ver tanto con la ecografía como con la resonancia, entonces es altamente predictivo de placenta ácreta o sobre todo de pervertido. Acá tienen ejemplos, esto es bastante sencillo, está la laguna, está la zona endocoica desaparecida, están los vasos puentes, ¿sí? Está produciendo hacia comparado con la normalidad. La pérdida de la zona clara, la zona endocoica es representante, difícil, ¿sí? Acá están viendo que no hay entre lo que sería presente en la serosa una interfaz endocoica y acá sí la hay. Pero es muy difícil esto, sobre todo con el eje que está incidiendo en el universo. Conclusión, hallazgos aislados un poco representativos con el cuidado antes de cada una. Bueno, nuevamente falta la zona clara, pero aparte que tenemos puentes en la serosa, ¿sí? Adelgazamiento del miometrio, prácticamente desaparición del miometrio, es un signo bastante difícil de identificar. Este es muy sencillo de identificar. Cuando se altera la interfase entre la serosa neurotrina y la serosa vesical. A veces solamente con la presencia de vasos. No hace falta que esté totalmente invadido, destruido. Estos vasos alcanzan para hacer el diagnóstico. Acá está viendo nuevamente esta alteración en la interfase entre ambas serosas, muy predictivo de mínimo incretismo y muy probable percretismo. Por eso les decía que, si bien nos va mal en el diagnóstico de placenta ácreta, los signos de placenta íncreta y percreta son bastante sencillos de identificar. Masas exofíticas, están muy leves, que crecen hacia la placenta, ¿sí? Y desde ya la hipervascularización útero-vesical y también la subplacentaria. Esto, tener cuidado que tenemos vasos subplacentarios siempre, por eso estamos acostumbrados a lo que vemos en condiciones normales. Bueno, que por ahí no saben qué día les va a dar la sospecha de atletismo, inténtense ver cómo ven el color abajo de la placenta en todos los casos normales, para que conocer el atletismo les llame la atención. Flujo concurrente en las lagunas se los he mostrado, y creo que acá vamos casi terminando con un caso que tuve en el primer trimestre, bastante importante
la presencia de lagunas y la vascularización. Y sí, una que tuvimos que presentar que terminó la cesárea de emergencia en semana 32. Bueno, ¿cuán bien nos va? En general nos va bien, buena sensibilidad, buena especificidad, pero cuando empezamos a desviar signo por signo, como ven a la cabeza, es el signo por excelencia de la boca. Pero fíjense la diferencia que hay entre la ácreta, que tiene un baile. Cuando hablamos de la buena sensibilidad, se refiere sobre todo a la placenta íngreta y pércrita. Fíjense que bien funciona tanto la íngreta como la pércrita. Como la ácreta, la laguna es el signo que va a la cabeza. Aquí dice que la ecografía tiene alta precisión en las formas de pero utilidad limitada para las formas libres. ¿Sí? Y la resonancia es un examen sobre todo de utilidad para las placentas de inserción baja. Acá los datos de la resonancia puede ser útil y primordial mostrado un aumento de esto como quién hace la ecografía del cerebro y quién hace la resonancia del cerebro, ¿no? Si son expertos en ver magnetismo placentario, la resonancia no va a aumentar, salvo en pacientes de alto riesgo, de tener algún signo y por algo de la paciente, etcétera, que la placenta posterior no lo pueden ver, o con sospecha de placenta pércrita para ver qué compromiso hay de tejidos vecinos. Bueno, acá más datos, que nos dice lo mismo. Sensibilidad baja, buena especificidad y muy bueno para la sensibilidad y la especificidad en las formas seguidas. Resumiendo, no queda todo esto, pero el primer punto que me parece importante es lo que les dije al principio, tener en cuenta el antecedente de la madre, primero que no se nos escape que la madre tiene una placenta previa y una cesárea anterior o más cesáreas anteriores, y tener en cuenta que vamos a tener mucho esfuerzo positivo. Puede que estemos viendo algún signo y otro esté oculto, adelantar a la obstetra para que esté preparado, que es lo más importante siempre. Y sobre todo las lagunas anormales y los signos de repetición, las lagunas anormales y los signos de neovascularización son de gran importancia. Entonces, primero es una diagnóstica, pacientes con diagnóstico de embarazo cicatriz cesárea que nos tienen que informar del riesgo de histerectomía. Segundo, tienen que indagar, todo esto lo hemos dicho, describir los signos ecográficos utilizando protocolos estandarizados. Atención a un signo tanto en lo positivo como en lo negativo. Podemos estar sobre funcionando un signo en una paciente que no tiene riesgo o si usted puede estar pasando un signo por debajo. Y lo de la resonancia, ya lo sabemos, es una adicional para el médico. Bien. Creo que hemos estado